Pues buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas, hay que ser correcto, y vamos a compartir un rato que espero que sea de un gran interés desde el punto de vista del pensamiento, la historia, la cultura y posiblemente, ¿por qué no?, de un amplio intercambio de opiniones y tal vez de sana polémica. Amigo Pablo, como te decía no hace mucho, con motivo de la presentación de tu libro en otra gran ciudad andaluza, haciéndome eco de la conversación entre el Principito y el Zorro en la magnífica e inmortal obra de Antoine de Saint-Exupéry, Je ne puis pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. Qu'est-ce que signifie apprivoisé? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Y efectivamente, Pablo, usando las mismas palabras del Zorro, tu n'es encore qu'un écrivain, tout semblable à 100 000 écrivains. Mais si tu nous apprivoises, tu seras pour nous unique au monde. De eso mismo se trata, Pablo, de que crees tales lazos con tus lectores que te conviertas para ellos en único, esencial e imprescindible. Para mí es un honor y un privilegio poder presentar a un gran escritor y un magnífico trabajo. Pablo Gea Congosto es un escritor versátil que desarrolla una tarea literaria muy diversa, concienzuda y siempre poderosa y llena de magnetismo. De su pluma han surgido múltiples trabajos de investigación histórica, jurídica e ideológica. Pablo ha propuesto un hombre nuevo y ha defendido una visión nueva con una cosmología totalmente nueva y cambiante. Como escritor analítico es metódico y riguroso, un humanista a la antigua usanza, y cuando se enfrenta a situaciones controvertidas desde el punto de vista histórico-social, lo hace basándose en las fuentes más objetivas, las evidencias innegables y la documentación de apoyo más fidedigna. Pero Pablo, como escritor, es mucho más que un observador externo. Se implica a fondo en todo lo que escribe y aporta su valoración y visión de los hechos, algunas veces de forma sutil e imperceptible, otras, y me atrevería a decir que estas son la mayoría, de forma rotunda, definida, casi o sin casi apabullante. Pablo Gea Congosto, aparte de su ingente producción analítica de carácter legal, político e histórico, tiene una profunda faceta de novelista y autor de ficción, que nos sorprenderá más pronto que tarde. Como te decía, Pablo, las trilogías tardan un tiempo, las teatralogías un poquito más, pero cuando una obra se cuece a fuego lento, el manjar resulta más exquisito, ¿verdad? No quiero extenderme demasiado en el libro que hoy presentamos. Quiero que sea el propio autor el que profundice en sus entresijos. Se trata de un análisis preciso de las constituciones más significativas en las revoluciones francesa y rusa, de la instrumentalización de los derechos individuales y sus garantías por parte del poder político y de la insignificancia del individuo, que podía ser ignorado, desechado o aniquilado en función de los intereses del poder dominante. El libro reivindica de forma rotunda
la defensa de los derechos individuales de las personas. Y a mi modesto entender, esa defensa tan arraigada en el ánimo del autor cobra forma rotunda en su vida personal, como fundador de un proyecto político que acaba de nacer con toda la fuerza e ilusión, del que espero que nos puedas adelantar algo. Es una obra científicamente planteada y desarrollada, y como tal no puede enmarcarse dentro de la literatura de ficción, de evasión, de divertimento, de lectura amena y fácil. De la Constitución al terror es un libro para personas valientes, audaces y de un alto nivel intelectual. Estoy seguro de que os encontráis entre ese grupo de lectores. Y sin más, agradeciendo de nuevo vuestra presencia en este acto, os dejo con Pablo Gea, nuestro escritor de referencia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los presentes por haberos tomado un rato de vuestro tiempo a venir aquí a escuchar lo que se tiene que decir, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que hace ahí fuera y el ambiente, que a uno le apetecería más estar tomando una cervecita que quizá estar aquí, luego caerán, no os quepa la menor duda, y desde luego, por supuesto, agradecer a mi querido presentador las palabras que ha tenido la amabilidad de dedicarme, de las cuales por supuesto no soy merecedor y no por falsa modestia, sino porque en definitiva lo que se ha plasmado dentro de este libro no es más que una inquietud que ha ido anidando dentro de mi persona e incluso de otras personas de mi alrededor durante mucho tiempo. Entonces, la mera expresión de esas inquietudes no pienso que sea meritoria, sino pura y llanamente necesaria. Yendo a la cuestión, yendo a la materia, ¿qué es este libro? ¿Qué se plasma en él? ¿Qué se trata de dar a entender? No es solamente un ruego que se haga al lector, ni es solamente un planteamiento que se lance a ese mismo lector, sino se trata de un análisis de una realidad objetiva, de unos hechos históricos y jurídicos contrastados, de unos hechos en definitiva que dotan de sentido a lo que hoy en día sucede. Siempre se dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Al fin y al cabo es un mantra tan habitual que ha perdido ya su significado, pero es la realidad. En épocas de cambio político, porque estamos en una época de cambio político, independientemente de lo que cualquiera pueda pensar, hace falta necesariamente volver sobre los procedimientos revolucionarios, los procesos revolucionarios que han dotado de sentido a toda nuestra historia. En Europa, principalmente Europa occidental, la Revolución Francesa, y en Europa oriental, Asia y Eurasia, la Revolución Rusa. La propia guerra de Ucrania, que hoy en día ha vuelto a traer el conflicto a Europa cuando pensaba que había sido totalmente desterrado, es consecuencia directa de la Revolución Rusa. De una forma de entender la política, de una forma de tratar al ciudadano. La Revolución Francesa y la Revolución Rusa a menudo se han comparado. Se comparan porque ambos son procedimientos revolucionarios que nacen de una visión que tiene el pueblo al que se trata de representar de liberación contra un régimen opresor, ya sea la monarquía absolutista en Francia o ya sea el régimen zarista en Rusia. Ambos movimientos son capitalizados por grupos revolucionarios con ideologías muy claras y planteamientos muy concretos, y por individuos que instrumentalizan todos estos procedimientos revolucionarios para anclarse en el poder. Y como Saturno devoran a sus hijos posteriormente. La Revolución Francesa, no vamos a explicar aquí, como tampoco en la rusa, todos los pormenores del origen de la revolución, porque para eso ya se ha historiografiado suficiente. Lo que importa destacar aquí es el significado que tienen estas revoluciones. La Revolución Francesa nació a priori para defender los derechos de los grupos que se oponían a la monarquía absoluta. Estos grupos que buscaban una mejoría económica, buscaban una mejoría en derechos civiles, buscaban quizás una constitución, una garantía como ciudadano, que el poder político de turno les respetara, en definitiva, y poder tener lo que quiere cualquier persona,
una vida plena y vivir mucho mejor. Pero ¿qué sucedió con este procedimiento en particular? Hubo una minoría determinada, los jacobinos, que después de dar un golpe de Estado, se hacen con el poder e implementan una dictadura revolucionaria y terrorista. Esta dictadura revolucionaria no se desliga de la Constitución de la Revolución Francesa, ni se desliga de la de 1891, ni se desliga de la Constitución de 1893. Nace una democracia totalitaria, nace un sistema que, aunque representativo, en el fondo está al servicio de la aniquilación sistemática de los derechos individuales. Robespierre, la guillotina, la sangre, todo lo que es la eliminación y la aniquilación física del enemigo. Pero la aniquilación de este enemigo no viene dada porque objetivamente eso ponga la revolución, sino viene dada porque para que la revolución, la utopía revolucionaria pueda realizarse, hay determinadas categorías de personas, de seres humanos, que tienen que morir. La categorización del enemigo implica necesariamente el genocidio, la aniquilación en masa de ese enemigo. Y, contrariamente al tópico que siempre ha habido respecto a esto, la Revolución Francesa da lugar a la consecuencia, que es la democracia, pero da lugar también a otra consecuencia, la dictadura dentro de esa democracia. Y posteriormente a Robespierre llega Napoleón, llega la extensión de esa revolución a toda Europa. La Revolución Francesa no solamente nace en 1800, no nace con Napoleón en sí, cuando se extiende, sino va mucho más allá, va hasta Waterloo, va hasta 1815. Y todo este procedimiento revolucionario va dirigido a la eliminación de esos derechos que en teoría las constituciones querían consagrar. Eso no solamente sucedió en Francia, eso sucedió también en Rusia. El caso de Rusia es todavía más paradigmático y más particular. La Revolución Rusa deriva de la francesa. Trata, de alguna forma, de ahondar ese camino, de atar esas tareas pendientes que se les quedaron a los revolucionarios franceses. Al fin y al cabo, Lenin se identificó deliberadamente con Robespierre, de la misma forma que la extensión de esa revolución se identifica con Stalin. Si uno dijera que el resultado de esas revoluciones, el terror, la dictadura, el asesinato, fueron reinterpretaciones negativas que se hicieron por parte de quienes ostentaron el poder, se equivocaría. Lo que hace Lenin, lo que hace Stalin, lo que hace Robespierre, lo que hace Napoleón, está dentro del espíritu de la revolución. Cuando se crean las constituciones de estos regímenes, que consagran libertades y consagran derechos, en el fondo, dentro de cada una, hay siempre unas cláusulas muy determinadas. El enemigo de la revolución hay que eliminarle, debe de ser abatido, debe de ser destruido. Por eso, cuando en la Revolución Rusa Lenin instaura su dictadura, Lenin invade Polonia en 1921, adelantándose a Hitler en 2 décadas. Lenin pierde esa batuta revolucionaria para convertirse en un dictador. Stalin recupera de alguna forma ese fervor revolucionario para instaurar una dictadura todavía peor. En el fondo no está traicionando la revolución, está llevando la revolución hacia sus últimas consecuencias. Ellos mismos lo decían. Al fin y al cabo, el asesinato en masa implica purgar a la revolución de su enemigo interno. Para que la sociedad revolucionaria pueda vivir, el enemigo tiene que morir. Las purgas de Stalin, el fusilamiento en masa, la invasión de Polonia junto con Hitler, en el fondo no es más que la extensión de esa visión revolucionaria. Es decir, la aniquilación sistemática de los derechos individuales, porque al fin y al cabo la utopía revolucionaria está por encima del derecho individual y por lo tanto eso justifica esa destrucción, como digo, sistemática hasta sus últimas consecuencias. Y ese pozo hoy en día se mantiene hasta cierto punto. Lógicamente no con esas mismas consecuencias, pero está claro en determinados grupos políticos que entienden que el sacrificio de las libertades individuales está justificado si existe un bien colectivo que la gente puede apreciar como suyo. Y esa es la lección que se tiene que sacar de estos procedimientos revolucionarios. Al fin y al cabo, un cambio político en el sentido de eliminar estructuras o élites que sean nocivas, no es necesariamente malo. Cuando se convierte en malo cuando eso pasa por el hecho del asesinato en masa de grupos enteros de personas.
Y esto no solamente se detuvo en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa, también dio lugar a otros submovimientos revolucionarios, que ya trataremos en otras entregas de esta misma serie de libros. Pero sin ir más lejos, el nacionalsocialismo alemán lleva a cabo su propia revolución nacionalista y socialista mediante la eliminación del judío. Porque no se elimina al judío solamente por la raza, se elimina al judío por anticapitalismo. El judío es un capitalismo que explota al pueblo alemán. Y por lo tanto, si se elimina a este enemigo interno, se le elimina del todo físicamente, la sociedad alemana podrá evolucionar, la sociedad alemana podrá continuar. Entonces, ahí está el nexo causal. La Revolución Francesa tiene el ligamen con la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, a su vez, abre la compuerta a otra serie de revoluciones. Es más, sin ir más lejos, ¿qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? El comunismo en Europa del Este se impuso esa visión revolucionaria en Hungría, en Alemania del Este, en la antigua Checoslovaquia, en esta serie de países. Esos regímenes cayeron en 1989 y la Unión Soviética desapareció en 1991. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando caen estas estructuras, esa cultura política no muere. Los sistemas políticos democráticos de Europa Oriental siguen conservando los vicios de años y años y años de dictadura totalitaria. Y eso se traslada a lo que hoy en día es el espacio exsoviético. A Bielorrusia, a Estonia, Letonia, Lituania, a Georgia, a Azerbaiyán y desde luego también a Ucrania. Cuando una élite política se considera en posesión absoluta, completa, de la verdad, y se considera además, y lo que es peor, a sí misma legitimada para eliminar a grupos enteros de personas, dentro de esa lógica está también la utilización de la guerra. Y eso es lo que ha hecho Putin con Ucrania. Al fin y al cabo, ¿por qué Putin invade Ucrania? No la invade ni por un motivo político, ni lo hace por un motivo económico, lo hace por un motivo espiritual. Su visión del mundo no puede tolerar la existencia del Estado ucraniano. El Estado ucraniano es anatema para la visión rusa y por lo tanto se considera absolutamente legitimado para aplastar esa soberanía. Voy incluso más allá, poniendo otro paralelismo histórico. Cuando ha tenido lugar la invasión de Ucrania, la gente se ha llevado las manos a la cabeza con las matanzas que han llevado a cabo los rusos. Manos atadas a la espalda y tiros expertos y precisos en la nuca. Bien, eso es algo que ya hicieron los soviéticos en su avance por Europa del Este. Un dato que no se conoce muy a menudo es que la visión, la eliminación o el ataque más planificado y desde luego más elaborado en cuanto a envergadura cuantitativa y cualitativamente contra la mujer en la edad contemporánea fue la violación y el asesinato sistemático por parte del Ejército Rojo de mujeres en su avance desde Moscú hasta Berlín. Violadas y asesinadas cerca de 2 millones de mujeres. ¿Por qué sucedía eso? ¿Porque no existiese dentro del Estado soviético una cultura de respeto hacia la mujer? No, porque se les consideraba enemigos del pueblo. Voy incluso más allá. Las matanzas que hoy en día tienen lugar en Rusia, o tienen lugar en Ucrania, porque en Rusia también se sigue asesinando, están directamente relacionadas con un evento tan sumamente significativo como fueron las matanzas de Katyn. Cuando el ejército soviético, de la mano de la Wehrmacht alemana, invade Polonia en 1939, 20.000 oficiales polacos son asesinados en el bosque de Katyn de un tiro en la nuca, por ser enemigos del pueblo, representantes de las clases instruidas, aristócratas, ingenieros, médicos, abogados, economistas. Había que matarles, pero había que matarles no porque se opusieran al Estado soviético, había que matarles porque eran una categoría objetiva que había que asesinar. Si alguien preguntara por qué hay que volver sobre la Revolución Francesa, a la Revolución Rusa, al fin y al cabo uno podría decir, bueno, pasó hace mucho tiempo, ¿a quién diablo le interesa? Esas consecuencias hoy en día se mantienen, porque somos herederos de estos regímenes. Y en tanto que nosotros no aprendamos las lecciones que se derivan de estas etapas históricas,
no vamos a poder tener nunca unos sistemas democráticos plenos, porque los vicios de esas revoluciones se siguen repitiendo. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere hoy en día más derechos? ¿Quién no quiere hoy en día una mayor prosperidad? Pero la pregunta que yo lanzo es, ¿esa prosperidad debe adquirirse a costa de la eliminación de grupos enteros? Pero ya no hablo de eliminación física, sino de postergar a estos grupos, de reducirlos a la inanidad política, a la insignificancia. Eso mismo pensaban los que apoyaban a los revolucionarios franceses, y a los rusos, y a los alemanes. Al fin y al cabo, si el resultado es la prosperidad de un pueblo, ¿qué más da que una determinada categoría desaparezca del mapa? Al fin y al cabo, si yo estoy bien, ¿a quién le importa? Esa es la cuestión. Se ha tratado aquí anteriormente lo que es una visión política de conjunto que se está poniendo en marcha por parte mía y por parte de otros colaboradores. Pues sin querer adentrarme en esta cuestión ahora mismo, porque no sería el formato, sí tengo que decir una cosa. Si hay una defensa que se pueda hacer más fuerte de los derechos individuales, que baje Dios y lo vea. Porque es nuestro propósito fundamental crear una estructura de defensa de estos mismos derechos individuales. Porque al fin y al cabo, si no existen derechos individuales, derechos civiles reconocidos en una Constitución, da igual cualquier tipo de utopía revolucionaria que se ponga encima de la mesa. No valdrá para absolutamente nada. Y es la defensa que se trata de hacer en este libro. Se explica lo que es la Revolución Francesa, se explica lo que es la Revolución Rusa, pero desde luego se hace una defensa y se pone el hincapié en la necesaria unión que tiene que haber entre los derechos individuales y entre los derechos sociales, porque al fin y al cabo, si uno no tiene capacidad económica para poder ser libre, ¿de qué sirve que una Constitución te lo reconozca? Y hoy en día tenemos en España y en otros países de Europa grupos políticos, ya sea la extrema derecha o la extrema izquierda, que plantean este tipo de utopías revolucionarias, pero que debe saberse que en el caso de que lleguen al poder van a tratar de eliminar estos derechos. No van a llegar a hacer lo que hizo Robespierre, no van a llegar a hacer lo que hizo Lenin o hacer lo que hizo Stalin, pero desde luego sí van a intentar pervertir esos sistemas democráticos para que solamente conserven de democracia el nombre. Y por lo demás, finalizo aquí y muchísimas gracias por asistir. Si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna apreciación, pues yo gustosamente la debatiré con él. ¿Alguien? Yo te iba a preguntar una cosa. Nos has amenazado con una nueva edición. ¿Nos puedes adelantar algo? Este libro forma parte de una trilogía que se proyecta. Este libro empieza tratando de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa. La idea es que posteriormente se saquen nuevas entregas que traten de la Revolución Nacional Socialista en Alemania y que traten de la Revolución Comunista en Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del telón de acero. La idea es dar un mapeo continuo desde el origen de las visiones revolucionarias que hoy en día dotan de sentido a la experiencia constitucional y a la experiencia política que se pueda tener aquí, que se pueda tener en Europa Occidental, que es en definitiva el terreno en el que estamos operando, pero que tiene que reflejarse también en Europa del Este. Al fin y al cabo, países que hoy en día forman parte de la Unión Europea, como Polonia, como Hungría, que han pasado hasta hace muy poco por pavorosas dictaduras, en definitiva, son países que nos influyen. Tanto es así que hoy en día la Unión Europea está en una situación de tensión absoluta entre los países de Europa Occidental y los países de Europa Oriental, que tienen su propia agenda política. La idea es poder cerrar esta trilogía para hacer una reflexión completa de lo que ha supuesto el siglo XX y el siglo XIX en definitiva, porque trata de la Revolución Francesa, sobre lo que es la defensa de estos derechos individuales. Cómo, precisamente, el que los derechos individuales mueran o sean asesinados por los regímenes políticos es lo que lleva a cualquier utopía revolucionaria al fracaso más absoluto, a la eliminación del ciudadano como participante activo del sistema político y, en definitiva, también a lo que es la muerte de la sociedad civil, que es, como digo, el principal peligro que se tiene hoy en día. Y al hilo de esa pregunta, ¿qué relación íntima hay entre el Pablo escritor, analista, y el Pablo activista político?
La relación sería compleja de explicar. ¿En qué sentido? No porque yo no lo tuviera clara, sino porque una no puede desligarse de la otra. Entonces, hablar de un yo escritor es hablar también de un yo político. De hecho, el yo político es preexistente al yo escritor. Pero ¿qué sucede aquí? No se puede construir una visión política si no existe una visión teórica. No puede defenderse un programa político si no existe previamente una reflexión sobre la sucesión de los acontecimientos históricos, porque al fin y al cabo eso convierte a la persona que trata de incardinar esa visión en un charlatán. Y aquí no estamos para soltar charlas vacuas, aquí estamos para hacer política. Esto no es una presentación política, esto es una presentación de un libro, pero está muy unido. ¿Por qué? Porque la defensa de los derechos individuales que se hace en ese libro es la defensa de los derechos individuales que se trata de hacer por parte del proyecto político que yo y otros colaboradores hemos puesto en marcha, que se está desarrollando tanto en la ciudad de Huelva como en la ciudad de Sevilla, y que de hecho no es un secreto para nadie, vamos a concurrir a la alcaldía de Huelva por parte de nuestra formación Despertar Social. No voy a desgranar aquí lo que es ese programa, no es este, como digo, el formato, pero poniéndolo en relación con el libro desarrolla no una visión, desarrolla un estudio de ambas revoluciones y de cómo las constituciones que dan lugar a esas revoluciones se utilizan como una compuerta, como una ventana para la destrucción de esos derechos. Si uno coge la Constitución francesa de 1793 o coge la Constitución rusa de 1918, la Constitución de Lenin, lo lee, se da cuenta de que es una exposición de derechos apabullante. Al fin y al cabo, uno podría decir, ¿cómo es posible que se construyera un régimen político tan absolutamente destructor con unas constituciones a priori tan buenas? ¿Pero qué le pasaba a ese tipo de constituciones? No eran documentos jurídicos, eran documentos políticos. El documento jurídico, para ser tal, tiene que tener unas garantías que se puedan hacer valer frente a unos tribunales. Tiene que haber una garantía. Si el poder político abusa de mí, yo voy a un tribunal independiente y el tribunal independiente puede condenar al poder político. Puede meterle en la cárcel, puede sancionarle, puede exigir que me pague un dinero. La constitución política, la constitución revolucionaria, no busca en ningún momento una garantía para el ciudadano. Es, a fin de cuentas, un panfleto político. Habla de libertad, pero no habla de garantías. De hecho, estas constituciones no tienen control de constitucionalidad. No existe forma de atacar esas constituciones. Y además, los propios revolucionarios, sabiendo que desarrollan la Constitución como instrumento para hacer la revolución, no como vaya a dar contra los excesos de esa revolución, siempre dejan la coletilla abierta. El revolucionario tiene el derecho de acabar con el enemigo. O, por mejor decir, el enemigo puede ser eliminado por la autoridad política de turno. Así lo decía Rousseau. Rousseau, que se enseña como uno de los padres del contrato social, Rousseau es el padre del totalitarismo. Y cualquiera que me escuche aquí ahora mismo dirá, Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? Es el padre del totalitarismo porque su visión política es fundamentalmente colectivista. Totalitarismo, en definitiva, no deja de ser colectivismo, en la idea de que el derecho individual nunca puede ir en contra de una cosmovisión colectiva. El mismo Rousseau, en el Contrato Social, en su famoso libro, dice, si alguien se opusiera a la visión que tiene la sociedad comunitaria y armónica, será asesinado por los hombres libres. Marx recoge esta visión. Lo dice en el Manifiesto Comunista, lo dicen sobre la cuestión judía, lo dice en la ideología alemana, lo dice en muchas obras. Habla del individuo total, el individuo que se disuelve dentro del colectivo y lleva a un nivel de libertad mucho mayor porque ya no tiene nada que envidiarle al otro, ya no tiene intereses separados del colectivo. Cuando el Estado y el individuo son lo mismo, se llega al totalitarismo perfecto. Eso es lo que buscó Robespierre, eso es lo que buscó Lenin y eso es lo que se busca hoy en día por parte de determinados grupos políticos. Marx, por ejemplo, hablaba de cómo determinados grupos debían de ser eliminados porque se les consideraba atrasados en las etapas para llegar al socialismo. De hecho, utilizaba un término bastante feo, que era basura racial. Se refería a que este tipo de grupos
que estaban atrasados 2 etapas, porque como no eran capitalistas, no se les podía llevar al socialismo, eran todavía sociedades premodernas, la única forma que tenía una revolución de poder triunfar era eliminándoles físicamente. Y esto, en definitiva, es lo que trata este libro de dar a conocer y de dar a entender. Cómo las constituciones de las revoluciones derivan de una visión política muy clara. Una visión política que está escrita, que está argumentada y se traslada a un Estado. Es decir, los escritos de Robespierre, los escritos de Lenin, los escritos de Rousseau, los escritos de Marx, no son traicionados por el Estado al que dar lugar a la revolución. Son llevados a las prácticas hasta sus últimas consecuencias. Los fusilamientos por parte de Stalin están dentro de la visión de Marx, de la misma forma que la guillotina está dentro de la visión de Rousseau. Y esta es la reflexión, como digo, principal que el libro trata de hacer, y de ahí la trilogía, porque no tiene que quedarse solamente en la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, debe de ir más allá, debe de hablar de la consecuencia de la Revolución Rusa, que es el nacionalsocialismo, y debe de hablar de lo que fueron las dictaduras comunistas en Europa del Este, de la misma forma que solamente así podemos entender lo que pasa aquí y lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Sí, Antonio. ¿Dirías que hoy día lo que hay en España y lo que hay en el mundo es completamente igual a lo que tú has expuesto en tu mapeo de las constituciones rusa y francesa? Pues fíjate, es una buena pregunta porque es una pregunta difícil de responder, como todas las buenas preguntas. Yo no creo que nosotros estemos ahora mismo, para bien o para mal, dentro de un proceso revolucionario, ahora mismo en España. Estamos en una etapa de cambio, eso es algo innegable, pero el procedimiento revolucionario no ha comenzado, porque no se dan las condiciones socioeconómicas, no se dan las condiciones políticas, que no quiere decir que dentro de un tiempo no puedan darse. Al fin y al cabo, los límites de lo posible ya se han roto, puede pasar cualquier cosa. Pensamos que no iba a haber guerra en Europa y bueno, pues aquí estamos. Acabas tú de comentar una cuestión muy interesante, que es lo del tema de lo del bien común, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, todo aspirante a dictador de poca monta le encanta hablar de lo que es el bien común, ¿no? Que el bien común es lo que yo digo que es el bien común, ¿eh? Y si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo que es el bien común, significa que tú eres un enemigo del pueblo y por lo tanto te puedo eliminar, ¿no? Porque a la hora de eliminarte lo que estoy haciendo es deshacerme de un sujeto indeseable para la comunidad armónica. Esa es la cuestión. Yo lo que sí creo que estamos en un proceso de progresiva totalitarización del sistema democrático. En el sentido de que si bien el sistema hoy en día ya no utiliza los mismos métodos que antes, es decir, ya no tienes a un NKVD soviético que te pega un tiro en la nuca si tú te estás oponiendo al... o por ahora no se tiene... Que lo sepamos, ¿no, Pablo? Que lo sepamos, ¿no? En las cloacas del Estado todo es posible, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Pero que en definitiva no existe un sistema, por fortuna, de represión generalizada. Hoy en día la tiranía avanza de manera mucho más sutil, mediante, por ejemplo, la cultura de la cancelación. Tú no te impiden expresarte, pero sabes que si te expresas de determinada forma, igual es posible que no te den cabida los medios, puede ser que trabajes para una empresa que tenga rigor reputacional y por lo tanto te tengas que callar la boca porque si no te echan, o te puedan marginar el colectivo en el que tú estás operando. Al fin y al cabo, el ser humano es un ser social, el ser humano le teme a la soledad, cosa que es absolutamente natural. Entonces yo lo que sí creo que se vende una cultura de lo políticamente correcto en la cual es imposible reflexionar con un mínimo de seriedad sobre la compleja realidad de las cosas. Es decir, ahora todo va bien. Y si todo va bien y tú dices que algo va mal, significa que tú eres una persona que eres un elemento nocivo y por lo tanto hay que destruirte. Y esa es la forma que creo que van a tomar los nuevos estados totalitarios. Por ejemplo, tenemos el caso de Hungría sin ir más lejos, o algunos aspectos bastante extraños en las democracias nórdicas, que formalmente son democracias, tienen su parlamento, tienen sus tribunales, pero mediante la ley se hace una reinterpretación de los preceptos de la Constitución y entonces, donde digo, ¿entendéis, no? Los términos cambian, porque al fin y al cabo, ahora mismo tenemos cosas como es, y lamento si ofendo a alguien, pero es así, tenemos cosas como, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. ¿Puede el Estado, al margen de que sea correcto o no, obligarme a mí a hablar de una forma? ¿Puede el Estado decirme a mí si como carne o no como carne? ¿Puede el Estado decirme a mí si yo amo de determinada forma o dejo de amar? ¿Es democrático que el Estado regule eso? No digo que lo regule en un sentido o en otro, sino ¿el Estado está legitimado para entrar ahí
o el Estado es un administrador de la cosa pública y como tal tiene que quedarse. Yo lo que creo es que cada vez el Estado es más invasivo, sea un partido conservador o sea un partido progresista el que esté en el poder. Es decir, cada vez el Estado regula más y más y más. Que no quiere decirse que el Estado no tenga que regular, pero que regula lo que no debe. ¿Regula usted, por ejemplo, para que la gente más desfavorecida no tenga que estar tirada en la calle? ¿Regula usted, por ejemplo, para que a un autónomo no le frían a impuestos? Pero no regula usted, por ejemplo, si tienen que poner falditas en los semáforos. Quiero decir, parece una chorrada, pero el hecho de que el Estado se inmiscuya en eso y se vea como normal implica que nosotros aceptamos también que el Estado le cedemos una parcela de nuestra soberanía personal. Regulas eso y no te quejas. Entonces el Estado, que es una máquina avariciosa, cada vez quiere más y más y más. Si se la alimenta convenientemente, pues ¿qué hace? Dice, vale, si yo he legislado hasta aquí y tú no te opones, mañana voy a legislar hasta aquí, a ver qué pasa. Y luego hasta aquí, y así, 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 seguirá hasta que no tenga fin. Y pienso que eso es un procedimiento peligroso, que es muy difícil pararlo porque todos los partidos políticos, sean de centro, socialdemócratas, liberales, conservadores, da igual, están dentro de esa cultura. Y si tú te opones a esa cultura, te cancelan. Y como nadie quiere que le cancelen en esta vida, porque al fin y al cabo uno quiere vivir en condiciones, como decíamos al inicio de esta presentación, ¿qué hace la gente? Pues se calla y se conforma y mira para otro lado. De la misma forma que podía un alemán medio mirar hacia otro lado cuando apaleaban a un judío por la calle y decir, mira, esto no va conmigo, yo no quiero meterme en historia, yo quiero vivir mi vida. Salvando evidentemente las distancias en cuanto a gravedad del asunto y cuestión histórica. Pero al hilo de la reflexión que tú haces de Agenda 2030 y demás, pienso que estamos inmersos en ese tipo de proceso y me preocupa mucho. Y quiero que este libro sea una modesta contribución como valladar contra esa visión del mundo que me parece absolutamente espantosa. Por fortuna somos los ciudadanos que creo, y Dios me diga, que van despertando de esa situación, porque además es lo que de estas reflexiones sacamos. El momento en que nos cargamos los derechos individuales para difuminarnos un colectivo que no creo que ni nos sentimos identificados, ni nos sentimos realmente identificados con esa ideología, pues al final es lo que va a suponer. La imposición de una cultura de cancelación que quiere que difumine, ¿no? Que tu personalidad se difumine y se entregue a los intereses colectivos y a los valores en pos del bien común. No, señores, lo que tiene que prevalecer son los derechos individuales, ejercidos de forma conjunta, evidentemente. ¿No? Los derechos individuales se pueden ejercer de forma conjunta. Es que los derechos individuales no están alejados de tu responsabilidad para con tu comunidad. Es decir, tú tienes derechos y tienes obligaciones. ¿De acuerdo? Porque eso no puede ser barra libre. ¿Qué es lo que sucede? Y lo que yo lo pongo en relación con el libro. Los revolucionarios, los que querían en definitiva hacer un cambio político, un cambio estructural, se dieron cuenta de una cuestión muy clara. La política es poder y el cambio político es poder. Si no se ejerce el poder, no hay cambio político. Por eso se afanaron tanto en tomar el poder. ¿Cuál es la reflexión que yo saco de esto? Contrario sensu a lo que hicieron estos revolucionarios. Que si uno quiere hacer un cambio político, el cambio político no puede hacer la presión en la calle que quiera. Puede escribir los libros, los artículos, conciertos, está muy bien. Pero si la ciudadanía no articula un mecanismo político que consiga el poder, lo ejerza, modifique la Constitución, modifique las leyes. Yo de hecho soy partidario de un cambio constituyente. A mejor pienso que la Constitución del 78 ha tenido su recorrido, que era adecuada para ese contexto histórico, pero que tiene que revisarse completamente, que el sistema político tiene que cambiar porque la situación ha cambiado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso solamente se consigue mediante el poder político. Los partidos de hoy en día, ninguno, pero ni los españoles, ni los franceses, ni los alemanes, ni ninguno va a hacer un cambio político. ¿Por qué? Porque no les interesa. ¿Van a reformar, por ejemplo, la ley electoral para que los partidos pequeños tengan mayor representación? Pues no lo van a hacer. Y el partido pequeño, que hoy en día es pequeño, mañana sea grande, tampoco la va a reformar. ¿Por qué? Porque no le interesa. Entonces, al fin y al cabo, sucede en el fondo algo parecido, no igual, a lo de esta revolución. Hubo el cambio constituyente aquí en España. Tenemos una democracia. El PSOE ganó las elecciones en el 82 y todo parecía la panacea. Pero al fin y al cabo, estos revolucionarios, estos reformistas, estos demócratas, se han ocupado la posición que antes tenían las élites de la propia dictadura franquista. De la misma forma que los revolucionarios franceses y los rusos ocuparon la posición que antes tenían los monarcas absolutos o que tenía el zarismo. Se convierten en una nueva élite que esclaviza al pueblo y que por lo tanto se considera
legítimo depositario de lo que es el bien común y sanciona, destruye a ese mismo pueblo que dice representar. Es lo que hace la clase política hoy en día. Como digo, no con las mismas armas que los revolucionarios, pero con ese mismo sentido inequívoco. La destrucción de tu capacidad como persona, como ciudadano, de poder ejercer ese contrapoder. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, pues si no hay ningún comentario ni ninguna pregunta más, doy por finalizada esta presentación, desde luego reiterando mi agradecimiento por este ratito que hemos pasado aquí, y si alguien quiere apuntarse una cerveza ahora cuando terminemos, pues ahí estamos abiertos para ello. Muchas gracias a todos.